Buenos días y bienvenidos a un nuevo reporte semanal de mercados. Cerramos una semana de riesgo muy fuerte con los índices de Estados Unidos entre 3 y 8% arriba, después de un buen dato de inflación en Estados Unidos que generó cierta expectativa de cambio en la política monetaria de la Reserva Federal. Las tasas bajaron fuerte, la tasa de 2 años opera en 4,38 y la de 10 años vuelve a operar abajo del 4% en 3,9. El dólar index se depreció, opera en 107, que técnicamente por debajo de 110 ya puede empezar a indicar un cambio de tendencia después de la suba fuerte que vimos este año. El euro vuelve a operar arriba de la paridad en 1,03. El oro 5% arriba, ayudado lógicamente por la baja de tasas y en particular de la tasa real que ayuda a los activos sin cupón como el oro. Emergentes 5% arriba por el anuncio de cierta flexibilización en la política de COVID-0 en China, lo vamos a comentar más adelante, pero en particular se bajaron los tiempos de cuarentena para turistas y para los contactos estrechos. Por último, Brasil, menos 5%, alguna incertidumbre política y fiscal. El foco se mantiene en las negociaciones presupuestarias y esta semana ya esperamos tener números concretos sobre el futuro del spending cap, que actúa de ancla monetaria para la economía, y sobre los programas de gasto que quiere implementar Lula para cumplir con las promesas de su campaña. Bueno, como dijimos, buen dato de inflación en Estados Unidos. A nivel headline, la inflación aumentó un 7,7% interanual contra un 7,9% esperado y un 8,2% en septiembre. Es esta última caída que vemos acá. Y a nivel core, que es el dato que sigue la Fed, aumentó al 6,3% contra 6,5% esperado y viene de 6,6% el mes pasado. Es esta caída que vemos acá. Si bien todavía estamos en niveles muy altos y por encima del 2% objetivo de la Reserva Federal, el mercado festeja esta baja, lo cual podría indicar que ya pasamos el pico de inflación. Bueno, como decíamos, el gobierno de China anunció algunas medidas de reapertura. Fue un primer paso porque, recordemos que todavía hay ciudades enteras que están en lockdown y además los casos están en aumento, tanto a nivel país como en las principales ciudades, pero el mercado festejó este cambio de tono. Además, el viernes se anunció un plan de 16 puntos para ayudar al mercado inmobiliario, que, también está atravesando una crisis muy grande. Elecciones en Estados Unidos, el mercado festejó lo que parecería ser un gobierno dividido en Estados Unidos. El Senado quedó para los demócratas, que ya confirmaron 50 bancas y tienen el voto decisivo de la vicepresidenta Harris. Ahí queda una sola banca pendiente de recuento, pero por más que quede para los republicanos, ya no lograrían alcanzar la mayoría. Del lado de la Cámara, la historia es diferente, posiblemente sí quede para los republicanos, que ya tienen 212 bancas confirmadas y necesitan 7 bancas más para conseguir la mayoría, y hay 20 bancas pendientes de recuento. Acá, en general, el mercado en esta elección prefiere un gobierno dividido para que los republicanos puedan contrarrestar, por un lado, la suba de impuestos que, venía impulsando Biden desde su campaña, y por otro lado, el aumento del gasto fiscal. Por último, mucha volatilidad en el mercado de criptomonedas. FTX se presentó en quiebra en Estados Unidos después de enfrentar una fuerte crisis de liquidez, y Binance, que venía amagando con un rescate, abandonó. Con esto, el Bitcoin opera en 16.700, que es el mínimo desde el fin del 2020. En el año acumula una caída del 75%, y el Ether opera en 1.250, también en el mínimo desde 2020, acumulando en el año una caída del 78%. Técnicamente el S&P la semana pasada produjo la ruptura alcista de la media de 50 días en 3.791 y de la media de 100 días en 3.904, y se mantiene entre esta media y la de 200 días en 4.081. Obviamente sería bueno que por lo menos vaya a probar esta media, aunque posiblemente no la vaya a romper en el primer intento.
El analista de Morgan Stanley, Wilson, que fue el que mejor predijo la crisis de este año, sacó un nuevo reporte ayer diciendo que para el 2023 espera que siga la volatilidad en el mercado, así que, bueno, por el momento así seguimos. Por último, próximos catalizadores. Esta semana hablan varios oficiales de la Reserva Federal, incluida la vicepresidenta Brainard, Harker y otros. La próxima reunión es el 2 de diciembre y el mercado descuenta una suba de 50 puntos básicos, que, bueno, sería la primera reducción de la magnitud de la suba después de 4 subas seguidas de 75 puntos básicos. Mañana salen los balances de Home Depot y de Walmart. Para Walmart se esperan ganancias por acción de $1.32 y para Home Depot de $4.13. Además de los resultados concretos del trimestre pasado, va a ser importante lo que digan las empresas sobre la evolución de su margen en un contexto de inflación y las perspectivas que puedan dar del consumidor americano por ser empresas que, bueno, están directamente en contacto con los consumidores. Por último, el G20, hoy Biden y Xi Jinping se reunieron por primera vez desde que asumió Biden y mañana empieza formalmente el G20, donde obviamente el foco va a estar en Rusia y en la guerra en Ucrania. Putin no va a asistir, sino que en representación viajó el ministro de Relaciones Internacionales, Lavrov. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, quedo a disposición para cualquier consulta y buena semana para todos.